Entró el doctor. Muy buenos días. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en el desarrollo de la conferencia magistral titulada La argumentación jurídica en el sistema legal peruano, que va a estar a cargo del doctor Omar Abraham Ahmed Chávez. Conferencia que corresponde a la edición número 26 de los lunes universitarios, programa a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. El doctor Omar Ahmed es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, donde aprobó por unanimidad y convención de felicitación. Es magíster en Derecho Civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Ha participado en el programa de gobierno de los Estados Unidos en la Universidad de Harvard, micromáster en habilidades profesionales, liderazgo y negociación en el Tecnológico de Monterrey de México. Es docente de programas de doctorado y maestría en Derecho en diversas universidades públicas y privadas del país. Actualmente es juez de la Corte Superior de Justicia de Lima. La presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, luego en la cual habrá posibilidad de hacer las preguntas correspondientes. Aprovecho también la oportunidad para saludar a nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al cumplir sus 474 aniversario. Sin más, entonces dejamos ya en el uso de la palabra al doctor Omar Ahmed Chávez, a quien le damos un Ya, le dice, aplauso doctor. virtual. Doctor, buenos días. Vamos a tomar la foto institucional, por favor. Si pudiera mirar a la cámara y sonreír por unos segundos. 3, 2, 1. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias. Bueno, buenas con todos. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias, doctor Jesús Rosario, por la invitación. Un minuto, por favor. Sí. Un minuto, por favor. Por favor, el personal de soporte, ¿pueden verificar si se ve la pantalla de la computadora, por favor? Está perfecto. Excelente. Muy bien, buenas con todos. Muchas gracias a la invitación del Ministerio de Justicia, en especial al doctor Jesús Rosario, con el cual hace años que compartimos actividades académicas. Y bueno, ha sido un honor recibir su invitación. Bueno, vamos a empezar lo que es argumentación jurídica. En este caso, el contenido cognitivo es que ustedes sepan clasificar la argumentación jurídica, el contenido praxeológico, práctico, procedimental, que sepan manejar los problemas para fines de delimitar la argumentación, y los contenidos actitudinales es interiorizar la importancia del uso de la argumentación en la solución de problemas jurídicos. En este punto, el método de enseñanza es aprendizaje constructivista. Se apoya y dirige al estudiante a que ustedes construyan el conocimiento mediante los casos que vamos a poner. Y el caso que voy a poner acá en debate es un caso de una novela que fue una película, Tiempo de Matar, en el cual puede ser una base para que ustedes entiendan cómo se maneja o cómo debe ordenarse previamente la argumentación, delimitando antes el problema que se va a resolver. La novela trata un caso que genera debate y que vamos a reducirlo. El autor de la novela fue John Grisham y la trama es la siguiente. En un pueblo de Mississippi, una niña afroamericana de 10 años, Tonya Haley, es violada y golpeada por un grupo de blancos supremacistas raciales, con antecedentes de violencia familiar contra los padres y agresión sexual contra hermanos. Ambos, más personas, alardean en un bar de la carretera sobre el crimen que cometieron. Paralelamente, llegan a rescatar a la niña en la autopista, la llevan de emergencia, pero los médicos informan a los padres que la niña no va a poder ser madre por las lesiones sufridas. Ahí viene el punto. El padre de Tonya, Carly Haley, está indignado por el daño que ha sufrido su hija,
Y comenta a su hijo, a su amigo Jake Brigance, un abogado blanco, que los acusados acordaron una pena reducida con la fiscalía. Jack le dice que ese acuerdo es legal, lo que provoca la frustración, la ira, la impotencia de la parte acusada, del padre de la víctima, y en ese momento el abogado le advierte pues que no haga nada absurdo, tonto, torpe, debido a esa frustración. Pero también el abogado admite que si fuera su propia hija se vengaría de los violadores. Posteriormente, mientras los acusados son escoltados a la cárcel tras una audiencia de aprobación del acuerdo de la pena, el padre de la víctima comienza o con la obsesión de matar de vengarse por lo que le hicieron a sus hijas, comienza, se presenta, se oculta, ingresa a la sala de audiencias judiciales y asesina a ambos hombres con una ametralladora M16. Posteriormente, Carly se entrega. Lo primero que tendremos que evaluar es, en este caso, cuál sería el punto controvertido y la convención probatoria a utilizar. ¿Por qué esto es útil? Porque en base a eso nos permite orientar la estrategia de la argumentación. Si yo, por ejemplo, en este caso, quiero enlazar cuál es el punto de controversia y la convención, tendremos que analizar las versiones de cada parte. En el presente caso, todos vieron y hasta el mismo acusado reconoce que mató a los supuestos agresores de su hija. Pero en la trama, cuando ya se apersona el juicio, la defensa de la parte acusada sostiene un tema de que actuó bajo el ímpetu de la emoción violenta, que no pudo controlar sus emociones. Frente a lo que dice la fiscalía, que dice que no, que desde que todo estuvo planificado, se entiende que en todo caso sí hubo una planificación y por lo tanto no se puede hablar de una situación imprevista o no violenta. En ese sentido, nadie duda de que que el acusado mató a estas dos personas. Pero la fiscalía y la defensa tienen una postura diversa. Mientras la defensa sostiene que ha sido una situación incontrolable de emociones que no pudieron controlar, la fiscalía dice que no, que todo estuvo planificado. Sea cierto la versión de la fiscalía o de la defensa, pero se genera un problema. Y hay un punto en el cual ambas partes coinciden. ¿Cuál es? La situación de la muerte. Por ende, si pudiera haber una convención probatoria, sería esta, la relación causal entre entre el acto del agresor y el daño de las víctimas, es decir, la muerte de las dos personas, pero un tema que va a tener que ser debatido no será la legítima defensa, sino, en todo caso, el estado mental del agresor, si actuó conscientemente o no. Si ustedes ven, delimitando lo que va a ser materia de acuerdo y fijando cuál es el punto controvertido, esto va a ayudar a los operadores de justicia a poder delimitar sobre qué va a ser la argumentación. Conforme acá, ya no sé, por ejemplo, en este caso, ratificación del médico legista, ¿será necesario? Un minuto, por favor. Ratificación del médico legista, en este punto observamos de que ¿sería necesario? No, porque ya no hay discusión de que ha muerto producto de la ametralladora del acusado. Discutir la rectificación la perito de absorción atómica del uso del arma de fuego por parte del acusado, tampoco, porque ya hay una convención probatoria en la cual el acusado aceptaría que se mató a los acusados y es un hecho público notorio. Testigos que presenciaron la muerte, también se prescindiría. Pero el examen y debate pericial de los psiquiatras, eso sí sería pertinente porque el punto controvertido que hemos visto es el tema de la alteración de la conciencia. Es decir, miren cómo previamente delimitando las pruebas, podemos nosotros en este punto saber sobre qué nos vamos a pronunciar. Un minuto.
sabiendo cuál es el conflicto y qué es la convención, miren cuántas diligencias nos ahorramos, y esto va a permitir que la argumentación sea más clara y pertinente al problema en sí. Ahora bien, vamos a desarrollar hoy día esto: la identificación del problema, los modelos de formato de sentencia, los tipos de precedente y jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y del comparada. Argumentar, ¿qué significa? Argumentar significa dar razones a favor o en contra. Significa convencer a los juzgadores de las diversas teorías del caso y establecer en este punto, y con ello buscar que gane el mejor argumento. ¿Qué consiste? ¿Qué relación existe entre la lógica y la argumentación? La lógica estudia la palabra, el orden correcto de las cosas, y esto tiene influencia en cómo redactar la norma. Esta es la clásica lógica aristotélica que se utiliza en sentencias judiciales, el famoso silogismo, en el cual la norma es esta premisa P entonces Q, que es premisa mayor, el hecho concreto es la premisa fáctica y la consecuencia, la sanción que podría ocasionarse. Ahora bien, frente a este punto tenemos la justificación interna. ¿Qué significa eso? Evaluar si el juez ha seguido una decisión correcta lógica. Tratamos de ver la lógica formal, la estructura de las premisas están ordenadas de manera correcta. A veces esto es muy vago cuando se da un concepto. Vamos a poner un ejemplo. En la justificación interna, lo que buscamos es analizar si ha sido cuidado, no hay contradicciones o incongruencias en la lógica de la decisión del juez. Y vamos a poner un ejemplo. El artículo 106 del Código Penal señala: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Esto sería lo que es la premisa mayor. P sería el que mata a otro y la consecuencia sería la pena privativa de 6 a 20 años. Tenemos la premisa menor. ¿Cuál es? Homero mató a Burns. La premisa fáctica, el hecho concreto. Si este hecho o esta premisa encuadra con el supuesto de la premisa mayor, el supuesto fáctico de la premisa mayor, perdón, ¿cuál será la consecuencia? Entonces Homero será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Eso es lo que es la justificación interna. Si ustedes ven, se ve la estructura lógica de la decisión. Pero por ahora, si ustedes ven, hay algunas cosas que van a quedar no están muy claras. Por ejemplo, no sabemos si tiene que ser 6 años, 7 años, 10 años o 20 años. Nosotros acá, si ustedes ven en esta premisa, no sabemos por qué afirmamos que Homero mató dolosamente a Burns. Porque puede ser por casualidad o por culpa. Y en ese sentido, estos aspectos ya de establecer que el hecho se realizó, las razones por las cuales afirmamos que el hecho se realizó, o establecer los alcances de la norma, son temas ya de justificación externa. En la justificación interna lo que vemos es la adecuación del tipo, es decir, si el hecho, más allá que todavía no estamos discutiendo si se prueba o no, el hecho, tal como está denunciado, encuadra o no con la norma penal aplicable. De ahí tenemos de que en ese silogismo está la premisa mayor o normativa, la premisa fáctica, el hecho concreto imputado y la consecuencia, la conclusión. La justificación externa. Yo siempre digo que la justificación externa, más que algo óptimo, lo que busca es justificar el ropaje. Ya tenemos el esqueleto, que es la justificación interna. Nos falta el ropaje, que es la justificación externa. En ese punto, tratamos de ver un mínimo suficiente de argumentación. Ahorita estoy dando los conceptos y voy a poner los ejemplos para que se entienda. Cuando estamos hablando del mínimo suficiente, estaremos hablando en tema de premisa mayor, interpretar, hacer una regla de interpretación, de integración jurídica para establecer los alcances de la norma al caso concreto. Y la premisa menor es establecer por qué nosotros afirmamos ello. ¿Cuáles son las razones de probanza para decir que sí se probó este hecho o no se probó este hecho? Generalmente en lo que es justificación interna y externa se unen.
En tema de lo que digo externa, vuelvo a repetir, en la premisa de derecho será la interpretación de la norma para ver sus alcances. Y la justificación interna va a ser, en premisa mayor, la norma en sí, citar la norma. Pero nosotros no somos robots. La norma tiene que tener ciertos alcances, cierto nivel, cierta gradualidad. Eso lo va a proporcionar la justificación externa. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. El caso es el siguiente. ¿Qué será esto? Vamos a analizar. Otelo amaba y respetaba a Desdémona. Otelo vio que Desdémona estaba cometiendo adulterio en su cuarto con Casio. Al ver este hecho, Otelo reaccionó inmediatamente disparando a los amantes. La controversia es si fue parricidio u homicidio por emoción violenta. Acá viene un punto de análisis. ¿Cuál es? Por esto estamos dando por cierto un hecho, pero ¿estamos explicando las razones para dar esa afirmación? No. Entonces, ¿qué será esto cuando damos por cierto, cuando solamente describimos el hecho, pero todavía no explicamos las razones por las cuales creemos o tenemos la convicción que Otelo mató a Desdémona por celos? Esto que está acá narrado, tal como está, sería una premisa menor. Vamos a poner esto. Los hechos expuestos quedaron acreditados así. El examen de necropsia a las víctimas que arrojó muerte por bala en el corazón. El perito de absorción atómica señaló que Otelo usó el arma de fuego. La empleada doméstica testificó que el acusado gritó sorprendido al ver al adulterio e intentó suicidarse tras el homicidio y que era desconocido por todos la infidelidad. Y finalmente, el perito psicólogo precisó el cuadro depresivo por el acusado por la atracción amorosa y su arrepentimiento. Si ustedes ven, estos elementos de prueba y la valoración que se está haciendo acá, ¿será justificación interna? No. Acá estamos explicando las razones por la prueba que afirmamos tales hechos. Y es por eso que estamos hablando de que esto será la justificación interna, pero esto de acá es lo que se conoce como justificación externa. Ahora bien, si hacemos un ejemplo, podríamos establecer acá los enlaces que se tiene sobre cada hecho. Como es una conferencia múltiple, yo por eso generalmente esto se hace mucho en clases, pero voy a ayudar con este ejemplo. Acá tratamos de establecer cómo esta justificación externa que está en la columna izquierda se relaciona con la justificación externa que está en la columna derecha. Por ejemplo, el examen de necropsia a la víctima que arrojó muerte por bala. ¿De qué estará relacionado? Con esta columna, que es esta premisa fáctica. El perito de absorción atómica señaló que Otelo usó el arma de fuego. Esto estará relacionado también con esta premisa fáctica. La empleada testificó que el acusado gritó sorprendido al ver al adulterio e intentó suicidarse y que era desconocido por todos la infidelidad. Esta premisa claramente estamos estableciendo que este aspecto de acá está relacionado, pero también, y finalmente, tenemos este último. El perito psicólogo precisó el cuadro depresivo del acusado por la atracción amorosa y su arrepentimiento por el delito. Esto estaría vinculado principalmente a este párrafo. Si ustedes ven, hemos establecido cuál es la justificación interna, perdón, hemos establecido cuál es la justificación interna y hemos establecido la justificación externa para dar tal afirmación. Ambos están unidos. Es cara y sello. No podemos dar por cierto una justificación externa si no está respaldada con esta justificación externa. Ni tampoco podemos hablar de justificación externa sin saber cuáles son las premisas que van a tratar de respaldar esta justificación o motivación externa. Ahora bien, fundamento jurídico. Artículo 106 del Código Penal, homicidio base. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Si ustedes ven, acá solamente estamos indicando la norma, el supuesto derecho del que mata a otro y la pena. Esto sería una justificación interna. Esto, homicidio atenuado por emoción violenta, el que mata a otro al imperio de una emoción violenta, que la circunstancia hace excusable,
será con pena privativa no menor de 3 ni mayor de 5. Sigue siendo una justificación interna. Pero se necesita una interpretación para ver el alcance, porque ¿cómo debemos entender emoción violenta? ¿Cuál será el criterio, la interpretación para entender la palabra o la frase emoción violenta? Este extremo requiere una motivación externa para ver el alcance de lo que es emoción violenta. Pongamos el siguiente caso, ¿no? Se interpreta el elemento emoción violenta como una reacción inmediata ante un hecho inesperado, incómodo e inesperado. Tal criterio se basa en el precedente de la Corte Suprema recaído en el recurso de nulidad 1693-94 Huánucos, que señala que el homicidio atenuado tiene que suceder en los precisos instantes que el sujeto se encuentra bajo el imperio de la emoción violenta, es decir, el tiempo que sucede entre la provocación y el hecho. Acá, nos gusta o no nos gusta este criterio, pero ya el juez lo que ha hecho es utilizar un precedente que nos da un alcance de lo que es emoción violenta y con ello nos ayuda a interpretar la premisa mayor, la premisa normativa o la ley penal. ¿Cuáles serán las consecuencias entonces? Ya estableciendo eso, la tipicidad, ¿cuál será? Advertimos que la tipicidad será homicidio atenuado por emoción violenta. En base a las pruebas que hemos visto, establecemos acá el tipo de pena y la pena que correspondería de 3 a 5 años. En este punto, vamos a hacer otro ejemplo para que me entiendan. Vamos a ver un clásico que ustedes no lo han visto por su edad, pero capaz lo han visto sus padres o sus abuelos. El famosa película de Psicosis de Alfred Hitchcock, un clásico de suspenso, en el cual se narra una situación, un trama de un personaje, Norman Bates, que era un asesino en serie. En el caso, Norman Bates era adolescente, su madre tuvo un amante, lo que hizo que él sea celoso porque era el único hijo y su padre había fallecido. En un arranque de celo, bajo un tema de complejo de Edipo, él mata a su madre y a su amante. Eso le genera un trastorno de personalidad múltiple ante la ausencia física de su madre y su cerebro, según el personaje de la película, tiene varias personalidades, entre ellas la de su madre, la cual él cree que que está viviendo con ella, y es una manera que obtuvo el cerebro para suplir la ausencia física de su madre. Hay inclusive una frase muy clásica de él, ¿no? El mejor amigo para un muchacho es su madre, reflejando un poco la dependencia que tenía él bajo el complejo de Edipo. Sus tres personalidades. Primero tenemos la de Norman Bates, el niño pequeño dominado por su madre, que tenía que hacer lo que él decía, lo que ella le decía. Teníamos la personalidad del Norman Bates adulto, que no, perdón, el Norman Bates niño, que obedecía todo lo que diga su madre. El Norman Bates madre, cuando asumía la personalidad de la madre, que era una persona muy obsesiva y que cualquier mujer que se acercara o tuviera alguna atracción de su hijo, él tenía que matarla porque era el diablo en sí, como se ve en esta escena de Psicosis. Y tenemos el Norman Bates adulto, el que se encargaba de administrar el hostal en una carretera y que supuestamente se encargaba en su mente de atender a su madre. En la trama, al comienzo suceden varios asesinatos que tienen que esclarecer hasta que, como ustedes han visto al fin, o pregúntenle a su familia, Norman Bates es atrapado y detenido y se ve que estaba disfrazado con la ropa de su madre. ¿Por qué? Porque en su personalidad pensaba, en ese momento el cerebro actuó con la personalidad de madre que quería matar a otra mujer que su hijo antes se había acercado. Si ustedes ven acá, ¿cuál sería justificación interna y externa? Acá tenemos artículo 74 del Código Penal. La internación consiste en el ingreso y tratamiento en el imputable en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento con fines terapéuticos o de custodia. Solo podrá disponerse la internación cuando concurra el peligro de que la gente cometa delitos considerablemente graves. Y acá tenemos en esta columna lo siguiente. Haciendo una hermenéutica teleológica del texto legal, el internamiento no supone cadena perpetua, porque la norma señala que el tratamiento debe ser adecuado. Por tanto, la medida se interpreta que está limitada al plazo requerido para recuperar la salud de la gente. Si ustedes ven,
¿Cuál será justificación interna y cuál será justificación externa? En una es la cita de la norma y en otro la explicación del alcance de la norma. Entonces, ¿cuál será la interna? La interna claramente va a ser esta columna de acá de la derecha y la explicación del sentido, la hermenéutica o interpretación será la columna de la izquierda. Igual acá. Vamos a poner, esto es en temas de fundamentos jurídicos, en fundamentos fácticos. Tenemos la siguiente en la columna de la izquierda. Si bien el imputado cometió el homicidio de 3 personas, también es cierto que el procesado actuó con una salud mental totalmente deteriorada. Y en la otra columna dice lo siguiente: el imputado no puede responder por sus actos por cuanto se aprecia del examen psiquiátrico practicado por los médicos que presenta trastorno de identidad disociativa TID, antes conocida como desorden de personalidad múltiple, DPM, causada por el trauma infantil sufrido por el maltrato de su madre que no le permite comprender los actos externos. ¿Cuál será la premisa fáctica o premisa menor y cuál será la explicación de esa premisa fáctica que sería la motivación externa? Si ustedes ven, acá es un hecho. El imputado cometió el homicidio y actuó con una salud mental deteriorada. Damos una afirmación, pero ¿explicamos por qué es una salud mental deteriorada? No, no lo explicamos. Entonces, esta es una premisa fáctica, una justificación interna o premisa menor. Y la explicación que nos dan los médicos legistas en esta columna de la derecha, claramente se ve que son las razones para afirmar de la salud mental deteriorada del paciente. Esto será una justificación externa. ¿Cuáles serán las consecuencias? Corresponde declararle inimputable e imponer una medida. Y acá otra explicación. Al carecer de conciencia, conforme a las conclusiones del médico legista, su conducta carece de relevancia penal. Sin embargo, en razón de a los homicidios cometidos, evidencia una conducta peligrosa para las personas si sale libre, por lo que debe ser asistido médicamente. Si ustedes ven, igual, esto de acá son conclusiones médicas, explicaciones para afirmar que es una persona inimputable. Por ende, esto que dice que ya es inimputable y corresponde a la medida de internación será justificación interna, y esto que explica las razones en base a la opinión de los médicos legistas será justificación externa. Igual, la premisa menor merece sancionado con pena privativa, la condición de tal señala el tipo penal. Ah, no, perdón, esto de acá lo ponemos. Y de acá quiero analizar con ustedes la identificación del problema jurídico. Un elemento esencial para el problema es identificar la controversia. Como les comenté al inicio de la clase, cuando hablamos sobre la novela Tiempo de Matar, antes de hacer la argumentación, teníamos que saber cuál es el punto de controversia, que era el tema del estado, la conciencia del imputado, y sobre eso resolver el caso. Igual, una parte importante para poder argumentar es establecer cuál es la controversia de un lenguaje neutral que no parezca que ya estamos adelantando opinión. Al respecto, Danilo Betancourt, consejero de Estado de Colombia, señala que es una controversia, un problema jurídico es una controversia que debe ser resuelto conforme al derecho y se le impone al juez la obligación de motivar y decidir en base a la controversia previamente establecida. En ese sentido, esto exige primero delimitar la disputa para sobre eso saber qué fundamentos jurídicos y fácticos vamos a utilizar. Y basado ya sea el fundamento jurídico, en la justificación externa, en criterios de interpretación o hermenéutica, como se dice, o para establecer para poder establecer si se acredita o no la premisa fáctica con medios de prueba. Cuando un juez tiene la información normativa y fáctica completa y sus respectivos sustentos probatorios como interpretativos de la ley, está en condiciones de formular el problema. Generalmente el problema jurídico puede ser no solamente fáctico, sino normativo. Normativo en el sentido de saber
cuál es la parte, el aspecto jurídico, la institución jurídica que se va a utilizar, y el fáctico, las características del hecho. Por ejemplo, ¿no? Tenemos este caso. ah, Vamos a poner este caso, es un caso antiguo, acaso Alaska Packers versus Domérico, en que van a ver cómo un punto de vista o la controversia se tiene que delimitar en este caso según estos hechos. El caso es el siguiente. Durante un viaje de pesca, el capitán, y es un caso real que pasó en Estados Unidos, un capitán en el puerto llega a acordar el jornal con los pescadores, pero en alta mar los pescadores exigen un mayor monto de jornal. Él acepta, pero cuando regresa se niega a pagar. Ante este hecho, los tripulantes, los pescadores, inician un juicio. Y ahí viene un poco el enunciado de los hechos por cada defensa. Por parte de los pecadores, la defensa dice que son los demandantes personas honestas que se exponen su vida en el mar para mantener a su familia y el capitán les prometió un sueldo fijo más un porcentaje de la captura. Pero en alta mar, esta es la postura de la defensa de la parte demandada, del capitán. Él tiene una postura, una descripción totalmente distinta. Él dice, el capitán tuvo que enfrentar a su tripulación amotinada, que colérica exigió más dinero. La única alternativa que el capitán decía, según la versión, en este caso del demandado, del capitán demandado, era tener que ceder ante esta presión. Si ustedes ven, cada uno tiene, el mismo hecho tiene una percepción distinta, un enunciado distinto. Si tratamos de identificar el problema, ¿cuál será? En temas jurídicos, corresponderá hablar en tema normativo jurídico en que hay un error de provisión invisible, se aplicó o no la ley penal, la conducta tipifica como delito falta o hay una causal de justificación, un consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. Esto es importante porque según, como hemos dicho, identificando el problema jurídico, podemos saber cómo fundamentar el aspecto de derecho. Si ustedes ven, hablar de error y prohibición invisible no da. Aplicar la ley o no penal es un tema muy vago. Igual es vago acá decir que se califica como delito falta. Pero lo que sí es específico es el tema de lo que el capitán dijo de que aceptó el aumento del sueldo. Es un tema de consentimiento que en todo caso se está discutiendo si hubo manipulación o no, pero el tema jurídico está relacionado sobre el consentimiento jurídico. El problema fáctico. Vamos a poner que sean estos. ¿Cuál sería el adecuado para fundamentar? El aumento del jornal se pactó en el barco o en el puerto. Existió un peligro genérico o cierto en alta mar. El capitán del barco no pagó el aumento. Existió libre voluntad o vicio en la aceptación del aumento del jornal. Si ustedes ven, el aumento del pacto no hay discusión. El propio capitán lo admite. ¿Existe un peligro cierto o genérico? Tampoco no fue esto el tema de discusión. El capitán no pagó el aumento, eso se sobreentiende, es por eso que ha habido el juicio. Pero en cambio, discutir si la aceptación del capitán de ese aumento de jornada en alta mar hubo libre voluntad o vicio, ese es el tema de controversia. Y entonces ya tenemos claro el consentimiento jurídico y el tema de la presión o espontaneidad de la voluntad son los dos problemas tanto jurídicos y fácticos que va a resolver el juez. En el caso, al final, consideró el juzgado que había una naturaleza que tenía que verse la naturaleza consensual del contrato que tiene una bilateralidad. Es decir, toda prestación conlleva una contraprestación. Si se aumenta una contraprestación, tiene que haber otra prestación. En el presente caso, advirtió de que la prestación y contraprestación fue porque iban a trabajar y a cambio recibían el jornal. Pero en el aumento del jornal, el tribunal advirtió que no había una prestación adicional para justificar ese aumento y por lo tanto le dio la razón al capitán. Los hechos probados. Tenemos que ver en este caso la valoración de las pruebas, lo que se ve de controversia. Y también otro tema de controversia que se ve muchas veces es la legitimación activa. Si el demandante tenía legitimidad de demandar o era el derecho de otra persona. ¿Quién es la parte accionante en sí? ¿A quién se le tiene que tutelar el derecho?
¿Quién tiene el peso de la prueba, la carga de la prueba? Ahora bien, sobre los modelos de argumentación en las sentencias o resoluciones judiciales. Hasta hace unos 20 años, el modelo era el modelo español antiguo de inicio del siglo XX, en el cual empezaba con un resultandos, en la cual se recogían los hechos, la controversia planteada, la etapa procesal que había seguido la causa hasta la expedición de la resolución, y se evaluaba la norma jurídica aplicable al caso. Posteriormente había los considerandos, en los cuales se hacía el análisis jurídico y fáctico de los hechos y el fallo. Ahora bien, dentro de ese punto hay el formato modelo español moderno, en el cual hay un encabezamiento en el cual se dan los datos identificatorios del juzgado y la materia, los antecedentes de hechos y hechos probados, los fundamentos de derecho, la parte dispositiva de fallo. Actualmente se utiliza este modelo sincrético. Primero se empieza con un párrafo introductorio ancla, es un resumen, una sumilla del argumento central que ha tenido el juez para resolver el caso. Segundo, se empieza con el encabezamiento, que se dan los datos identificatorios del juez y las partes. Los antecedentes del hecho, la premisa menor, el enunciado de los hechos. Todavía no se da por cierto o no, solamente el enunciado. De ahí viene la fijación de la controversia, cuáles son los puntos controvertidos que se va a resolver. Los fundamentos de derecho, es decir, la premisa, perdón, acá dice mayor, acá dice menor, pero debe ser, es la premisa, perdón, un lapsus, es la premisa mayor. Esto es, se trata de ver la premisa normativa. Me dicen que tengo que subir el volumen, pero lo mío está bien subido. Bueno, en este caso, como les digo, se ve la premisa normativa en el fundamento jurídico y la motivación externa, la justificación de tal motivación. Los hechos probados, la motivación externa, que se traduce en el juicio de valoración probatoria de las pruebas actuadas para poder dar por cierto la premisa menor o premisa fáctica, el análisis de la conducta penal relevante, si el acto imputado fue consciente o no en temas de derecho penal, el juicio de tipicidad y antijuricidad, si el hecho encuadra con el tipo penal descrito y si se ha lesionado algún bien jurídico o la conducta no es justificada, y luego los criterios de fijación de la pena. Vamos a ver este caso, un caso que generó polémica, el caso Yamoja, que fue un caso que lo vio el Tribunal Constitucional en el expediente 728-2008 PHC. El caso fue el siguiente. La oxisa presentó, la víctima, la madre, presentó heridas superficiales. Fueron 57 en zona de epidermis que no fue sangrado, y 3 que fueron superficiales cortantes, pero una fue en la yugular, fue profunda y ocasionó la muerte. Solamente una. La acusada, que era su hija, presentó 22 heridas, de las cuales el demandante señaló que no se valoraron 4 de ellas. La defensa cuestionó la primera sentencia que le declaró culpable a la hija que había matado lamentablemente a su madre en esta disputa, porque sostuvo que hubo un error de motivación, ya que señalaba que los peritos solamente habían dado certificación de la causa de la muerte, pero ni los jueces ni los peritos, ningún testigo estableció cuál fue la mano o quién de las personas atacó, produjo el corte en la yugular, en la parte carótida que ocasionó la muerte de la víctima. Es decir, decía, sí, los médicos testifican la causa de la muerte, se testifican el número de lesiones, pero de todas ellas hubo una. Y en la declaración del juicio se había establecido que fue un tema de agresiones mutuas en las cuales en ese momento en que se estaban atacando mutuamente se produce el corte, pero no se sabe si el corte fue por una desviación de la mano de la víctima que le ocasionó el daño o directamente la mano de la acusada. Eso es lo que cuestiona la defensa en la motivación. El tribunal sostiene estableció que era un delito de parricidio, un delito, y llegó a la conclusión de que la hija fue la que le infirió el corte en la zona carótida. Pero lo que cuestiona la defensa es de que
No se ha dado la motivación para que explique por qué fue la hija y por qué no fue una situación de que se le desvió la mano a la víctima en esas agresiones mutuas que tenían en ese momento. Los magistrados emplazados señalaron que este es un tema de valoración de pruebas que no es visto en un habeas corpus y que eso ya se dilucidó en la vía ordinaria penal. La fijación de puntos controvertidos en este caso fue lo siguiente: si existió error de motivación sobre la relación causal, es decir, si el daño fue causado por la acción de la madre o fue por un tema de que en ese momento la mano se le esquivó, en ese momento de empuje, la mano de la víctima generó esta lesión. Y en caso que exista error, ¿cuál fue el tipo de error que se configuraría? Este es el punto sobre el cual se centró el Tribunal Constitucional en base a este punto controvertido para resolver el caso. ¿Qué dijo el tribunal en sus fundamentos jurídicos? Si bien el juez penal es libre para lo que es la valoración de pruebas, estas tienen que partir de explicar cuáles son las pruebas indiciarias concretas, precisas, para afirmar tal hecho. En otras palabras, nos está diciendo del tema de la motivación externa. El juez es libre de valorar las pruebas, pero tiene que ser razonable esa valoración para afirmar o negar tal hecho. Por otro lado, en los fundamentos jurídicos, el Tribunal Constitucional señala los diversos errores en la motivación que puede haber en una resolución judicial. Desde la motivación aparente, escriben los jueces, pero la motivación no tiene nada que ver con el conflicto, por eso es importante delimitar la controversia. La falta de motivación es interna, cuál es la norma jurídica aplicable o cuál es el enunciado fáctico que es objeto de imputación y objeto de prueba. Y dentro de la justificación interna ya sabemos que esa es la estructura que hemos visto anteriormente. También detecta otro error que detecta que puede producirse el Tribunal Constitucional, es la deficiencia en la motivación externa. Es decir, estamos hablando de que no ha habido una valoración de pruebas correcta o ha habido un error en las interpretaciones de la ley. Finalmente, tenemos en este punto la motivación insuficiente, que las respuestas no han dado luz o no han respondido los puntos de debate de la defensa de manera completa, total, en parte, parcialmente. Y hay la motivación incongruente cuando el juez altera el debate, se discute homicidio y se va por el tema de lesiones, por poner un ejemplo, o eso sería la incongruencia activa, y la omisiva. La defensa alega legítima defensa, pero esa legítima defensa no se pronuncia el juez. Y hay la motivación cualificada, cuando se rechaza la demanda o cuando se restringen libertades. En esos casos tiene que haber una motivación más detenida, que está relacionado a lo que ustedes verán en la universidad, el famoso test de proporcionalidad. Analizar si es idónea, necesaria, y hay una ponderación estricta que justifique la privación de la libertad de una persona. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál serían los errores? O haciendo un ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el error? En el caso específico que estamos analizando, ¿qué pasó? Lo que cuestiona la defensa es que no se ha explicado que la herida cortante en la zona carótida izquierda de la madre, en los jueces no han explicado si eso provino directamente de la mano de la víctima o en ese ataque mutuo en que había resistencia, en esa resistencia en que estaba, pongamos, impidiendo o jalando la mano, agarrando la mano o jalando la mano la acusada a la víctima, se haya desprendido la mano se hayan desprendido la mano y eso ocasionó accidentalmente que la víctima se cortara. Ese extremo no ha sido motivado. ¿Qué dijo el tribunal? Ese extremo era cierto, nunca se explicó ese detalle. En otras palabras, ¿qué error detectó? Cuando no se ha estipulado claramente los elementos de prueba que expliquen que ese único corte fue ocasionado por la acusada y no la madre. Falta de justificación externa. Si bien la premisa interna era que la acusada ocasionó la muerte de su madre, esa explicación de probanza nunca existió. Por ende, el tribunal declaró fundada la demanda y ordenó la nulidad.
En este punto, conclusiones. La identificación del problema jurídico implica ¿qué cosa? Identificar la norma aplicable y su sentido de interpretación, identificar las peculiaridades fácticas y el juicio de valoración en una, la norma y cómo interpretamos esa norma, en otra, el enunciado del hecho y cuáles son las pruebas que respaldan tal enunciado. Y dentro de la justificación externa está referida a la norma y el enunciado fáctico, mientras que la justificación externa, claramente hemos visto, se asocia a la interpretación de la ley y a la valoración de pruebas que acredita el hecho. Esta ha sido la bibliografía utilizada. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí, me someto a las preguntas que quieran realizarme. Gracias, Omar. Ha sido una interesante conferencia sobre la argumentación jurídica. Tenemos varias preguntas que están en la caja de preguntas y respuestas. No sé si deseas leerlas directamente o que la haga yo. Si quieres saber, a ver, con gusto, José Jesús. Vamos. Entonces dice, ¿cuánta justificación en la sentencia es necesaria para cumplir con el estándar de justificación suficiente? Me parece que es la cuadratura del círculo. Gracias. Ya, la cantidad. Eso es interesante. El Tribunal Constitucional en temas de justificación ha dicho que no es por la cantidad que se va a medir, sino la pertinencia. Es decir, la motivación puede ser, he visto casos del Tribunal Constitucional muy interesantes que han aportado, que a veces utilizan 6 o 7 fundamentos. Pero ¿por qué pero son pertinentes? ¿Por qué? Porque lo más importante es que antes que fundamente un magistrado o ustedes como letrados, cuando sean abogados, es identificar el problema, porque en base a ese problema, la fundamentación se va a establecer si es pertinente o es una justificación aparente. También ha habido casos en que ha habido considerando 30 hasta 100 fundamentos que ha puesto el juez, pero la sala o el Tribunal Constitucional los ha anulado porque estos 100 fundamentos a veces no han tenido ninguna pertinencia con la controversia. Son motivaciones aparentes. Lo que tenemos que estar acostumbrados a manejar es la pertinencia, saber el problema y en base a ese problema establecer la motivación. No se mide por cantidad, vuelvo a recalcar, sino de la pertinencia al problema que se está resolviendo. Y eso lo tiene bien delimitado el Tribunal Constitucional. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿las máximas de experiencia o conocimientos científicos son justificación interna o externa? La máxima de experiencia, esto sí es algo que quiero recalcar. La Corte Suprema ya estableció que la máxima de experiencia no se pueden establecer que son conocimientos universales, a priorísticos de por sí. Si uno afirma una máxima de experiencia, esa sería la justificación externa. Yo afirmo que esta es una máxima de experiencia, tiene que tener su justificación externa, dice la Corte Suprema, es decir, explicar las razones por las cuales para usted es una máxima de experiencia tal situación. Es decir, la máxima experiencia tiene que tener tanto justificación interna como externa. Antiguamente, es verdad, se concebía que la máxima experiencia era un conocimiento a priorístico, universal, que era innegable para todos. La Corte Suprema dice no. Aun cuando invoques máxima experiencia, explica, justifica externamente por qué consideras que esto es algo universal, entendido por todos como máxima experiencia. Entonces, resumiendo, no se puede hablar de que es un conocimiento universal, es una premisa fáctica, sí, pero una premisa fáctica que tiene que estar justificada externamente. Correcto. La siguiente pregunta dice, cuando estamos en etapa de recurso extraordinario de casación, los problemas a dilucidar serían solamente de justificación interna, ya que los de justificación externa estarían prohibidos de evaluarse. No, lo que tenemos que tener claro es de que la justificación interna puede ser de enunciado de hechos, fundamentos de hecho que conocemos, fundamentos de derecho, lo que es la ley, las normas jurídicas respectivas, pero cuando uno va a la Corte Suprema, puede ser por un tema de justificación interna, ya sea porque el juez no ha invocado la norma pertinente, pero también puede darse lo que se llama judicando por el sentido de interpretar las normas. Entonces tiene que haber también justificación externa. Correcto.
¿Cuál sería la premisa mayor y menor en una justificación externa? ¿Cómo identificarlos y qué vendría a ser la conclusión en el derecho? No escuché lo último, por favor, Jesús, disculpa. Sí. Dice, ¿cuál sería la premisa mayor y menor en una justificación externa? ¿Cómo identificarlos y qué vendría a ser la conclusión en el derecho? Correcto. La premisa mayor es, y cuando hablamos de premisa mayor y premisa menor, grábense es justificación interna. El fundamento de hecho, por ejemplo, Juan mató a Carlos. Esa es una premisa menor de justificación interna. La norma, el artículo 106 del Código Penal, el que mata a otro será pasible de una pena de 6 años, por poner un ejemplo. Esa es la premisa mayor de justificación interna. Ambos son justificación interna. ¿Por qué afirmo que Juan mató a Carlos y no fue Héctor o David? Eso va a ser un tema de análisis externo con las pruebas. ¿Por qué considero que la homicidio debe ser la pena no de 6, sino de 7? ¿Por qué ese alcance? Es un tema de interpretación que va a ser la justificación externa de la norma. Dice, ¿cuál es el límite entre una sentencia con sólida argumentación jurídica y una resolución basada en activismo judicial, sobre todo en casos emblemáticos como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto por causas específicas? El tema de discusión de la justificación externa o el tema de... Antiguamente, vuelvo a recalcar, el Poder Judicial antes o a que lo que distingue de un tribunal administrativo es la que no solamente vemos interpretación legal, interpretación de una norma existente, sino también tiene facultades el Poder Judicial de integración jurídica, es decir, crear derecho de donde no está, aplicar el control difuso de la ley según las normas o temas constitucionales. Lo que sí es claro, y en temas de argumentación, que ya el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana reconoce que los jueces pueden aplicar control constitucional cuando ve que una ley es contraria a la Constitución, y en algunos casos se habla de control de convencionalidad. El juez puede que considere que la norma es compatible con la Constitución, pero no con los criterios de la Corte Interamericana o la Convención Americana de Derechos Humanos. En esos casos, ya estamos hablando de un control de convencionalidad. Y ya no estaríamos hablando propiamente de un tema de interpretación, sino de integración jurídica. Pero cuando son temas de integración jurídica, crear derecho, eso implica un mayor detenimiento, un mayor cuidado, porque la regla general, y tú lo conoces, Jesús, que trabajas en el Ministerio de Justicia, es que lo que se busca es defender la vigencia de la norma. Y invocar o inaplicar una norma tiene que ser una situación muy especial con más argumentación porque lo primero que tenemos que priorizar es hacer valer o respetar la vigencia de la norma. Estos casos no se pueden aplicar como regla general, lo que es el control de convencionalidad o difuso, porque podría generar la inestabilidad del sistema jurídico. En conclusión, se puede aplicar bajo métodos de integración jurídica lo que afirmas en esta pregunta, pero esto no debe ser siempre la regla general, sino en situaciones muy específicas y excepcionales, a efectos de tampoco no alterar el sistema normativo de un país. Bien. Dice, a la luz de los informes de la OCMA y las observaciones públicas sobre resoluciones deficientemente motivadas, ¿qué tan institucionalizada está la cultura de la argumentación jurídica en el Poder Judicial peruano? Como toda institución no es nueva, yo leo jurisprudencia de España, de otros países, y siempre la Suprema corrige las decisiones de los jueces de primera o segunda instancia. No digo que que no exista errores de motivación, las hay, pero lo que sí es una política jurisdiccional del Poder Judicial es de que ha habido un cambio enorme en estos últimos 20 años. Ahora, por ejemplo, el tema de motivación o argumentación es lo que mucho se cuida los operadores de justicia. Ustedes pueden comparar criterios o jurisprudencia o precedentes de hace más de 20 años, hace 30 años, y van a notar que la estructura de la argumentación ha cambiado notablemente. Y esto se debe a que ahora parte de la calificación, ratificación de jueces, o también para ascensos, o también para ingresar al sistema judicial o fiscal, es que exigen al postulante motivación. Y esto ha conllevado que ha habido mayor cuidado. Como todo el país, no solo Perú, Chile, Estados Unidos, cualquier modelo de cualquier mundo,
tiene que haber siempre algún error en la motivación, porque si no habría, no habrían instancias superiores, no habría apelación, no habría casación. Pero de que ha habido un cambio sustancial en lo que es manejo de argumentación en forma positiva, sí, sí lo ha habido en estos últimos 20 años. Correcto. La siguiente dice, en la práctica forense peruana, ¿cómo se puede detectar y contrarrestar la utilización de falacias argumentativas por litigantes? Por ejemplo, en procesos de alimentos o violencia familiar, donde se apela más a lo emocional que a lo jurídico. En temas de familia, que es el caso específico, es muy delicado porque opera no solamente el aspecto jurídico de las normas o tratados internacionales, sino en el aspecto fáctico, a veces se ven muchos aspectos emocionales, de asistencia social. Es un problema multidimensional. Sin embargo, en esos puntos ya la Corte Suprema ha establecido acuerdos plenarios, muchos acuerdos plenarios que establecen ciertos criterios estándares en temas de violencia familiar, agresión a integrantes del grupo familiar, y en todo caso eso conlleva pues que ustedes cuando ejerzan como abogados en temas de argumentación, tienen que necesariamente tomar en cuenta estos acuerdos plenarios de la Suprema que establecen criterios no solamente jurídicos, sino multidisciplinarios de cómo enfrentar estos tipos de conflictos. Pero sí, la Corte Suprema de Acuerdos Plenarios sí se ha pronunciado sobre estos criterios que, como es verdad, tienen son conflictos multidimensionales, pero esos aspectos también han sido abordados por la Corte Suprema en esos acuerdos. Bien. La siguiente dice, los jueces en su argumentación pueden aplicar el control difuso para inaplicar la nueva ley que considera imputables a los menores de edad. Vamos a poner una premisa que sí es factible, pero ahora vamos a tener que ver cuál va a ser la motivación externa, la justificación externa. Capaz tendrá que verse, queda la posibilidad, pero tendrá que evaluarse, como les digo, si hay algún tema de invocar control de convencionalidad. Cuando se dice control de convencionalidad es cuando el juez se apega a las normas internacionales, tratados de derechos humanos, pero esto lo dejo abierto a la posibilidad porque en todo caso es un tema que tiene que haber previamente una interpretación, el debate. Puede darse el caso, como les digo, antes de invocar el control difuso, antes de invocar el control de convencionalidad, el juez trata de buscar un sentido de interpretación a la norma y cuando se ve que por ninguna manera se puede interpretar esta norma conforme al tratado o a la Constitución, ya como última opción puede invocarse un control de convencionalidad o control difuso. Pero esto, como le digo, son situaciones excepcionales. ¿Hay la posibilidad? Sí, pero ya es un tema de argumentación bajo estas pautas que les estoy indicando. La siguiente pregunta está relacionada con el caso que pusiste de ejemplo y dice, ¿y con qué medio de prueba se puede detectar quién hizo o qué mano hizo el corte? Bueno, ese es un tema que, bueno, es verdad. Les comento que en este caso al final hubo una segunda sentencia que fue confirmada y fue condenada, ¿no? Pero es un tema como es verdad, tiene que haber un mayor análisis de pericias, un tema necesariamente en estos casos, es verdad, va a tener que trabajarse mucho las pruebas indirectas o pruebas indiciarias. En este caso utilizaron muchas pruebas indiciarias para poder llegar a ese nivel de certeza en la segunda sentencia. Esta la anularon. Hubo una segunda sentencia posteriormente a ello y en ella, con pruebas indiciarias, se estableció esa culpabilidad. Pero vuelvo a repetir, buena tu pregunta. Sí, en estos casos no van a encontrarse muchas veces pruebas indirectas. Se tendrá que recurrir a pruebas indiciarias o pruebas indirectas que en su conjunto pueden establecer la responsabilidad penal. Y en eso sí, la Corte Suprema dice que sí es válido declarar culpable a una persona cuando haya pruebas indirectas que en su conjunto, lleguen a ese nivel de certeza para el juez. La siguiente dice, ¿es también parte de la motivación el por qué no se debe considerar la tesis defensiva o solo es necesario justificar su decisión? No entendí cómo. ¿Es también parte de la motivación el por qué no se debe considerar la tesis defensiva o solo es necesario justificar su decisión? No, es que dentro de lo que es incongruencias, errores de incongruencias, se da cuando uno no se pronuncia sobre lo que argumentan las partes, sea de la defensa, de la parte demandante o demandada, sea del fiscal o de la defensa del acusado. Si el juez tiene que implícita o explícitamente pronunciarse o rebatir
el argumento de una de las partes que no apoya y el por qué apoya el otro. Es parte de lo que es la congruencia. Si falta eso, estaríamos hablando de un error por incongruencia. Bien. Se puede sentenciar a una persona a título de coautor si el autor se fugó y el supuesto coautor estuvo presente en el lugar de los hechos, pero la fiscalía supone que hubo coordinación en un restaurante para haberse reunido antes con él. Me parece que eso es un caso ya particular, específico, que no quisiera adelantar opinión, pero lo único que te puedo decir de manera genérica, porque ya veo que es un caso muy específico, concreto y capaz sea un caso que se está ventilando, pero lo único que les puedo decir es que actualmente se pueden utilizar pruebas directas, cámaras, testigos que han visto, presenciado un hecho, un video documental, pero también se pueden usar pruebas indirectas. Pero más no te puedo comentar, Jesús, porque ahí es un tema que estamos analizando un caso en concreto, Correcto, por la correcto. forma Claro del que sí. enunciado. Sí, bien. Entonces, la siguiente dice, ¿cómo se realiza la interpretación de normas derogadas que otorgan derechos patrimoniales, por ejemplo, que en la actualidad se encuentran derogadas, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades y la anterior ley? ¿Cómo se aplica en el tiempo la ley? La interpretación, ¿cómo debería ser? Ya estamos en un caso específico, pero lo voy a responder de manera global. La Constitución, el Tribunal Constitucional ha definido que se puede aplicar en algunos casos la teoría del hecho consumado, se aplican las normas inmediatamente, realmente para normas procesales, pero también habla de la teoría de los derechos adquiridos, normas que ya habrán sido derogadas, pero generaron derecho en ese momento. Como es el tema de pensiones, a veces que se ve en muchos casos de que ha visto el Tribunal Constitucional. En estos casos, si son normas de procesales, el tribunal dice son de aplicación inmediata. Si se han generado derechos adquiridos, en estos casos esa norma estará derogada, pero se mantienen los derechos adquiridos. Es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Correcto. Dice, ¿cuáles son los presupuestos para la configuración de la emoción violenta? Este, perdón, no escuché bien, disculpa. ¿Cuáles son los presupuestos para la configuración de la emoción violenta? Bueno, lo que justo estábamos viendo acá, que es una sentencia antigua, ¿no? La emoción violenta tiene que ser un hecho súbito, dice la Corte Suprema, ¿no? Si es algo planificado, ya no podríamos hablar de una emoción violenta, tiene que ser algo inmediato, algo que no lo previó antes y que en ese momento surgió y ese hecho súbito generó esa reacción incontrolable de la persona. Eso es lo que nos dice, ¿no? Pero si ha sido planificado o meditado por días, la Corte Suprema lo descarta como emoción violenta o por no ser súbito este hecho. Bien. Dice, ¿qué rol juega el aspecto psicológico en la argumentación jurídica? Eso es parte de lo que sería bueno, Jesús, ver un caso de lo que es retórica. Les recomiendo que podrían hacer un seminario sobre esto, porque en retórica se trabaja tres elementos que hace alusión a ello. El etos, ver la credibilidad del orador, el abogado que explica un hecho y establecer que su credibilidad, su percepción es válida. El patos, que es el tema de la legitimidad, la justicia, la connotación emocional, la trascendencia del tema que se está discutiendo, y el logos, la razón. Generalmente estos aspectos sí se están tomando en cuenta, pero forman parte de la retórica del abogado al momento de argumentar para tener un criterio valorativo el juez al analizar el caso. Específicamente sería un tema de lo que es el patos, la que es por qué es justo, por qué es legítimo este aspecto, que sería un juicio de valoración, pero que sí es un punto importante que se toma en cuenta, pero tiene que ser introducido por la defensa. Bien, creo que ese tema de retórica tenemos que tocarlo, Omar, de todas maneras. Dice, Sí. en el caso de los fiscales, cuando realizan la calificación de un detenido para determinar su situación jurídica y a través de una resolución controvertida decide liberarlos, como sucedió con detenidos por tenencia ilegal de armas, y en una resolución de libertad de los detenidos consignó por conducción en estado de ebriedad, ¿se puede considerar como motivación controvertida? Bueno, partimos ahí de una premisa que da la persona que pregunta, ¿no? Si ha habido un error, él, no, él da por afirmado un error de motivación. Eh,
no es que defienda, no, no, son casos, como les digo, que están posiblemente son casos abiertos que están haciendo referencia, son casos que todavía capaz estarán en el órgano de la autoridad de control para debatir si ha habido error de motivación o error de criterio de los operadores jurídicos. Pero lo único que les digo en este extremo, de manera general, es de que puede haber motivación como otras veces que no. Y es por eso la razón de las apelaciones. Las impugnaciones lo que tratan de ver es que ustedes detecten el error en la motivación que han tenido los operadores jurídicos. Y esto recalco porque muchas veces también en las impugnaciones que a veces vemos, el apelante habla y habla, pero no concreta cuál es el error de la motivación. Y a veces se tiene que rechazar una apelación por eso, porque en la motivación, porque la fundamentación de la apelación no se precisa en qué consistió de manera específica el error, en la resolución o la decisión que se está cuestionando. Bien. Dice, si bien se precisa lo que corresponde a la argumentación en casos judiciales, ¿se aplica lo mismo a los actuados del Ministerio Público desde su etapa preliminar? Es decir, ¿están obligados a justificar sus pronunciamientos? Ahora, bajo el tema de control de los magistrados, sean jueces o fiscales, tienen que motivar sus decisiones, sea disposiciones fiscales o jueces, es parte del deber de motivación. Eso sí es obligatorio para todos. La diferencia, claro está, es de que los jueces tienen la facultad del control difuso y control de convencionalidad. Pueden aplicar las normas según compatible, si es incompatible con la Constitución o los tratados de derechos humanos. Esa facultad de control de convencionalidad o de control difuso no es propio de la fiscalía, tiene otras funciones, no tiene funciones jurisdiccionales. Esos controles son propios de funciones jurisdiccionales. Bien. Dice, ¿por qué llamamos premisa mayor o menor? Por favor. Bueno, premisa mayor, hemos conversado en justificación externa, es la norma. ¿Por qué se dice? Porque así así fue elaborado el silogismo cuando lo desarrolló Aristóteles, ¿no? Y es una norma, es un concepto a priorístico. Y la premisa menor, ya sabemos, según la lógica de Aristóteles, es el supuesto concreto de hecho, ¿no? No es nada nuevo, no es propiamente, no es algo exclusivo el derecho, es parte de la lógica universal que introdujo el silogismo aristotélico. Preguntan en qué sentencia del TC se estableció los estándares de la argumentación jurídica. Justo la sentencia que hemos visto del caso Yamoja, el caso que les he citado, ahí establece los criterios, entre otros, no es único, hay infinidad, solamente estoy refiriéndome de lo más importante, pero uno que ha tenido impacto hasta ahora es el tema de lo que es lo que es este caso que estamos viendo de feminicidio, que estableció ciertos patrones de lo que tienen que hacer los jueces para evitar errores. Justamente en el caso de Yamoja dice, usted mencionó que habría que considerar si la hija hizo el corte en la vena yugular, lo cual produjo la muerte de la madre. Pero había que considerar la intencionalidad por provocar la muerte de la madre desde que inició la violencia, ya que desde el momento que se usa un cuchillo hay una intencionalidad de producir la muerte de alguien, ya que no necesariamente pudo haber sido la yugular, sino pudo haber sido la afectación a otro órgano vital. Puede ser otro, como le digo, lo dejo abierto. No, no es tampoco mi afirmación, eso fue el tema que lo discutió el demandante y que le dieron la razón al juez, ¿no? Pero ese tema puede ser un tema de prueba indiciaria, ¿no? No es que yo defienda, no he sido el abogado, sino que les digo objetivamente cuál fue el hecho que planteó el demandante y cómo pronunció el Tribunal Constitucional. Y eso puede ser un elemento de prueba indiciaria, ¿no? Es un tema objetivo, no es un tema personal mío. Dice, ¿qué protege el derecho penal? Los bienes jurídicos o la vigencia de la norma, estando su última aclaración. Bueno, eso siempre ha sido el gran tema de debate, ¿no? Realmente tenemos lo que se llama el disvalor de la acción, que busca defender la norma, el disvalor del resultado, que busca proteger el bien jurídico. Es un tema ya dogmático que ya el tribunal, a nivel de dogmática, sabemos que el derecho penal trata de proteger a ambos, ¿no? Tanto la protección del bien jurídico como también la vigencia de una norma legal. Es algo que ya está en la dogmática establecida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la validez
de la estructura interna con la validez de la estructura externa? No, el tema de validez está relacionado a que la decisión sea correcta. Por ejemplo, digo, la pena es de 1 a 6 años. Y vamos, pongamos el delito de homicidio, la premisa mayor diga, aquel que mata a otro tiene una pena de 1 a 6 años. Vamos a poner que la premisa menor diga, Juan mató. Y pongamos la conclusión sea, entonces recibe 10 años. Claramente sería contradictoria, no habría coherencia lógica. Pero el tema de lo que es no es tanto que se hable de validez en la justificación externa, sino de suficiencia, de ser explícitos en las razones por las cuales das esa afirmación de la premisa menor, o ser explícito en las normas, en los criterios de interpretación por el cual consideras que esta ley se debe interpretar o no. El tema de validez, válido o incorrecto, verdadero o falso, es propio más bien de la justificación interna. El tema de validez no es tanto propio de lo que es motivación externa, sino de lo que es suficiencia en las razones, en lo que es justificación externa, repito. ¿Qué tan compleja es la fundamentación de la prueba indiciaria? Bueno, sí, es compleja porque el juez y también los abogados como los fiscales tienen que demostrar cómo esta prueba indiciaria tiene conexión con el conflicto principal. Es un tema en el cual se tiene que trabajar mucho con peritos criminalísticos, ¿no? Expertos de la policía, detectives, para poder asociar eso. No es nuevo, ya se está trabajando años, pero sí exige que el abogado tiene que estar a la par con peritos criminalísticos, expertos en pruebas, policías, generalmente en área de investigaciones. En argumentación jurídica, ¿es factible utilizar la abducción? ¿La qué? Abducción. La abducción es un tema, yo lo he visto más estos temas en lo que es elaboración de tesis, investigaciones científicas. A ver, corríjame, el concepto que tengo de abducción es que, por ejemplo, una persona comparte, enseña una premisa con lo que él ha experimentado directamente. Si lo podemos, no lo veo muy directamente vinculado con la argumentación de los jueces. Capaz este tema de abducción está más relacionado con la argumentación de los abogados, sobre todo en el extremo del etos. Cuando en el etos el abogado introduce el argumento sosteniendo pues de por qué a él le parece personalmente o su apreciación personal y por qué su causa es justa. Más se lo veo asociado ahí a lo que es la argumentación de la retórica del abogado en lo que es el etos, que propiamente algo judicial. No lo veo tan ligado ahí. La siguiente dice, ¿se puede decir error de motivación cuando la lógica dialéctica no acepta la lógica del silogismo? Bueno, ese es un tema que ya estamos entrando a más allá del derecho. Como le estoy comentando, puede haber en la filosofía o en el razonamiento de la lógica diversas formas de manejar los criterios, pero acá estamos hablando de derecho que ahí se utiliza el silogismo. ¿Claro? Ninguna pregunta. Perdón, disculpen. Sí, En ese sentido, en filosofía puede haber diversos criterios, se respetan, pero yo les digo lo que trabajamos en lo que es la parte judicial, en lo que se trabaja en los tribunales de justicia, ¿no? ya entramos a las últimas preguntas, Omar. ¿Existen sentencias Ah, que no, yo le precisen? estaba diciendo a una asistente mía que me estaba preguntando una cosa y yo le decía, no, no por ti, Jesús, Ah, pero correcto, sí, correcto. ya en unos minutos, sí, ahorita empieza mi sesión. Sí, 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 no, ya Jesús. terminamos. Que sean las últimas ya. ¿Existen sentencias que precisen que se puede sentenciar al coautor sin sentenciar al autor? Es factible porque puede darse el caso que el coautor está presente, está juzgado, está puesto derecho y el autor que no está no ha habido, ¿no? Es factible porque eso no impide, es un tema ya de probanzas. Pues, no hay ningún impedimento legal o procesal. Bien, Omar, hay bastante participación para felicitarte por la conferencia. Los participantes están muy satisfechos y piden si pudieras compartir de repente el PPT. Sí, con gusto Jesús y muchas gracias por la invitación. Ha sido un tema muy interesante, muy amplio, pero espero que lo poco que les he enseñado pueda servir de utilidad de cómo se maneja el razonamiento en los tribunales de justicia. Sin duda, Pero sin sí, duda. con gusto, ahora lo mando vía WhatsApp.
Hemos El tenido, PDF. hemos tenido más de 2.700 participantes que han estado presentes en esta conferencia, así que eso demuestra el interés, digamos, en el tema, concretamente la documentación jurídica. Entonces, nuevamente, Omar, para agradecerte realmente tu exposición y esperemos que no sea la última y podamos Ah, seguir compartiendo, digamos, tus enseñanzas a nuestro público participante. ha ¿Vale? sido un gusto y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Omar. Bueno, a los participantes nos esperamos en la segunda conferencia a las 3 de la tarde sobre el silencio administrativo en el Perú. ¿No? Entonces, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, Jesús. Ahorita tengo una audiencia, nos vemos. Hasta luego. Perfecto. Gracias, Omar. No, gracias a ti.